Muy bien, buenos días a todos. Vamos a continuar nuestra charla que tiene que ver con uso racional y eficiente de la energía asociado a los temas del mantenimiento. Ya hemos venido hilando una serie de elementos que espero nos vayan sirviendo a todos para efectos de encontrar la forma en la cual a través del mantenimiento nosotros podemos aportar a la mejor utilización de la energía, a la racionalización de la energía y desde nuestro punto de vista a cuidar los activos en la función que tiene que ver con los consumos energéticos. Siendo así, tendremos igualmente que recordar que en el mantenimiento nosotros diseñamos estrategias, nosotros diseñamos tácticas y que esas estrategias deben agregar valor al negocio y agregar valor a las funciones de mantenimiento. Y por consiguiente, habrá que encontrar una mezcla de los distintos tipos de mantenimiento en esta ocasión para lograr que se consiga ese mejor uso de la energía que utilizan nuestros equipos. Es decir, hay que empezar a evidenciar cómo la cantidad de mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo va a apuntarle a ese uso racional y eficiente de la energía. Con eso, si nosotros lo tenemos siempre en mente, si nosotros siempre estamos atentos a los consumos de energía, no única y exclusivamente para ver cuánto nos va a corresponder pagar en la próxima factura de servicios, sino en función de buscar actividades previas a que los equipos consuman más energía de la que tienen que consumir, entonces ya hemos dado un paso importante. Esto nosotros, los ingenieros mecánicos, lo podríamos entender a través de lo que llamamos un diagrama Sankey, un diagrama de energía. Y es que a nuestras empresas, a los negocios que nosotros atendemos, ingresa una cantidad de energía determinada. Y esa cantidad de energía, perdón, no es coronavirus, es simplemente una corriente de aire que me entró. Recapitulo. A nosotros en las empresas nos entra una cantidad de energía. Esa cantidad de energía igualmente nos llega de diferentes portadores energéticos o de diferentes formas. En el diagrama que tenemos en pantalla, la energía que nos está entrando a la empresa tiene que ver con carbón y con electricidad. Ese carbón y esa electricidad la usamos en diferentes equipos, la usamos en diferentes sistemas que transforman la materia prima, como podría ser la iluminación, el calor o el frío que se tengamos que generar, el movimiento y fuerza de los motores de distintos tipos, la amplificación de señales a través de la electrónica y el tema de la energía química efectivamente. De esa energía que nos entra, y ya lo habíamos discutido en charlas anteriores, existe una cantidad de energía que se utiliza efectivamente en los equipos y una energía que se pierde, una energía perdida a través de la transformación de esa energía. El afán será entonces tener la menor cantidad de energía perdida debido a condiciones de máquina, a condiciones dadas por el mal funcionamiento de las máquinas desde el punto de vista de la energía. Si para nosotros ese diagrama lo utilizamos de una forma adecuada, si nosotros diseñamos y utilizamos estos diagramas de una forma adecuada, podemos empezar a ver igualmente
cuáles son esas condiciones que se van dando entre la estrategia y la táctica de mantenimiento que traigo y la utilización de los energéticos. Es decir, si empiezo a mirar cuántas horas de mantenimiento correctivo estoy llevando y cuánto eso me ha llevado a tener un mayor o un menor consumo de energía, eso me va dando a mí una idea de cuáles son los ajustes que tengo que hacer primero en mi táctica y en mi estrategia para igualmente implementarla en las acciones sobre los equipos. Y eso me llevará efectivamente a tener el control de las unidades que estoy produciendo por cada unidad de energético, es decir, cuántas unidades produce mi empresa de algún bien o servicio con respecto a la energía que estoy utilizando. Y en ese momento ya estoy integrando distintos elementos de mi empresa que me van a ayudar a aportar en todo sentido a obtener ese beneficio del cual hemos hablado a través de las acciones de mantenimiento. Entonces, habrá en primera instancia que entender el uso de la energía como una función. Y nosotros en mantenimiento definimos una función como esa actividad o conjunto de actividades a las cuales se presta un bien o un servicio a un determinado nivel de rendimiento. Es decir, lo que el usuario espera que el activo o el sistema haga bajo un estándar de rendimiento deseado. Entonces, los equipos tendrán un estándar de rendimiento deseado con respecto a la utilización de la energía. Y es ahí donde nosotros podríamos definir funciones de los equipos a través de un elemento como el que aparece igualmente en pantalla. Es decir, yo puedo definir y debería definir funciones desde el punto de vista energético como la que tenemos ahí, que es entregar una potencia, entregar 100 HPs a una velocidad. Estoy combinando una serie de funciones de los equipos para decir, me tiene que dar 100 caballos, entregarme 1740 RPMs, consumiendo 74.6 kilovatios hora. Es decir, que me entregue la función para la que compré el equipo, para la que compré en este caso este motor, consumiendo la energía que me dijeron que iba a consumir, no más de esa energía. Y en ese momento yo estoy atendiendo, pensando en mis equipos desde el punto de vista de la función energética que muchas veces en las empresas vamos abandonando. Y cuando igualmente pregunto a los profesionales de las empresas si es considerado el mayor consumo de energía como una falla, ellos se quedan callados. No tienen el concepto hoy de que un mayor consumo de energía es una falla de mis máquinas. Y es ahí donde empieza la mala utilización de la energía. Por consiguiente, si yo empiezo a revisar qué sería una falla desde el punto de vista energético, el no cumplimiento de la función, yo podría estar diciendo de que tendría una falla de ese motor del ejemplo anterior si ese motor consume 78.6 kilovatios hora cuando me entrega 100 HP. Es decir, me entrega una menor cantidad de potencia y me está consumiendo la energía que yo estaba esperando. O viceversa, consume una menor, me entrega una, me enredé, recapitulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se me perdió el ejemplo que traía. Me está entregando 100 HPs consumiendo 74.6. Por consiguiente, si me entrega esa cantidad de potencia que yo estoy esperando, pero me consume más energía para entregarme esa potencia, mi equipo está en falla. Por el otro lado, yo podría decir, me está entregando una menor potencia, es decir, 98 HP,
consumiendo la cantidad de energía que me debía de consumir. Entonces, nuevamente estoy perdiendo. En ese momento yo tengo una falla de ese motor y tendré que empezar a pensar en las actividades que debo de realizar para retornar mi equipo a que me dé la función que estoy esperando, 100 HP a 74.6 kilovatios hora, o evitar que se suceda la falla. Es decir, qué actividades tengo que realizar yo sobre mis activos para que no se presente esa falla. Y ahí nuevamente estoy pensando en que mi energía dentro de las empresas va a ser conservada. Y hay muchas formas, como igualmente les decía en una charla anterior, en la cual se muestran o se manifiestan las pérdidas de energía. Normalmente, y muchos profesionales han estado al tanto de la energía que se pierde en el calor que emanan las chimeneas. Es decir, si el calor, si la temperatura a la cual se están evacuando los gases es muy alta, yo podría estar pensando en temas de cogeneración, trigeneración, a través de esa temperatura, de esos escapes de gases. Por el otro lado, pues yo puedo ver que cualquier elemento que esté emanando una temperatura tiene la posibilidad de recuperarse. Cuando a nosotros nos dicen de que vigile la presión de los neumáticos o de las llantas de los vehículos, es porque no solo me trae problemas desde el punto de vista del desgaste de la llanta, sino que también me trae problemas de un mayor consumo de energía. Entonces, ahí habrá que empezar a buscar esos síntomas que me están diciendo a mí que estoy perdiendo energía. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo identifique esos síntomas, podré actuar sobre ellos. Y con eso lo que buscaré definitivamente es no trabajar apagando incendios. ¿A qué nos referimos con apagar incendios? Cuando yo vea después que la factura de servicios públicos, que la factura de energía, a mí se me multiplicó por 2 o por 3, en ese momento yo tendría ese llamado de atención que me obligaría a revisar todos mis equipos. Y cuando suceden ese tipo de cosas, pues ya lo hemos conversado. Cuando yo no vigilo los consumos de energía, estoy haciendo que el medio ambiente se deteriore. No atendemos el tema de la energía, tendríamos dificultades con el medio ambiente, tendríamos dificultades económicas dentro de nuestra empresa, y si esto se generaliza, pues los problemas podrían ser esos de los cuales igualmente hablamos, de problemas de recesión económica en muchos frentes. Por consiguiente, vale la pena hacer este tipo de ejercicios, este tipo de revisiones de la energía por todos lados. Primero, por nuestro bolsillo. Segundo, por el medio ambiente. Tercero, para que esto no se convierta en un problema como el que ya se nos ha presentado en varias ocasiones en el mundo. Y entonces, ¿qué corresponde con todo esto? Nosotros tenemos que empezar a realizar actividades con respecto a los equipos tendientes al mantenimiento. Teniendo toda esta información, pues lo que podríamos empezar a pensar es en alguna metodología en la cual nosotros estemos vigilantes de la energía y vigilantes de nuestra labor de mantenimiento. Es por eso que aparece aquí un paso a paso que hemos venido desarrollando en distintas empresas y que nos ha dado unos muy buenos resultados. En primera instancia, primero debemos de no perder de vista la factura de servicios públicos. Y ahí nosotros podríamos llevar una serie de estadísticos a través de ese comportamiento que se está dando con respecto a los pagos que se están haciendo, con respecto a los consumos que se están teniendo, y de ahí revisar el comportamiento del mantenimiento. Teniendo estos dos elementos,
podríamos igualmente sumarle o deberíamos de sumarle las variables de los procesos que están utilizando esos energéticos y con eso tendríamos 3 elementos: consumo de energía en dinero y consumo de energía del que me están cobrando en la factura, mis acciones de mantenimiento y lo que estoy produciendo con esas dos cosas, con la energía que me cobran y con el mantenimiento que estoy ejecutando. Igualmente empiezo a realizar una auditoría desde el punto de vista matemático para poder evidenciar cuáles son mis puntos débiles en la gestión de mantenimiento. Evalúo toda esta información, evalúo mi táctica de mantenimiento, ordeno la información y empiezo a calcular cuáles podrían ser los ahorros que tendría en caso tal de que hiciera algún tipo de ajuste. Es decir, cada uno de estos puntos yo los voy desarrollando y voy haciendo que mi mantenimiento vaya ajustándose a las necesidades de mi negocio para los consumos de energía. Nosotros en Colombia, a través de la Asociación Colombiana de Ingeniería, a través de todas las instituciones que nos movemos en mantenimiento, hemos estado realizando desde hace varios años una investigación en la cual verificamos cómo se encuentra el mantenimiento en Colombia. Este es el resultado del 2008. Pueden encontrar el resultado de hace 2 años en la página web de la Asociación Colombiana de Ingenieros. ¿Y eso por qué lo traigo a colación? Porque igualmente hace algunos años el Departamento de Energía de los Estados Unidos hizo o preparó un documento en el cual sugerían de que se introdujese una metodología de mantenimiento a las empresas para mejorar los consumos de energía. Y entonces ellos proponían realizar acciones basadas en mantenimiento centrado en confiabilidad. Y a través de esto, el señor Sullivan y luego el Departamento de Energía de los Estados Unidos dijeron, bueno, si usted estructura su táctica y su estrategia de mantenimiento con una metodología robusta, usted podría estar pensando en mejorar los consumos de energía como aparece en pantalla. Y ellos decían que si usted tiene una estrategia basada en mantenimiento correctivo, su consumo de energía le puede estar costando alrededor de $18 por HP al año. Eso era lo que ellos estaban calculando en su momento. Que si la estrategia era basada en un preventivo, entonces ya el costo era el 13 y así sucesivamente. Pero si realizaba una actividad basada en RCM, el costo le llegaba a $6 por HP por año. Esto pues nos podría llevar a pensar en unos ahorros dependiendo de si mi estrategia y mi táctica está enfocada en alguno de ellos. Por consiguiente, si mi estrategia hoy está basada en conceptos correctivos, yo podría obtener un 67% de ahorros si aplicase bien un RCM, si dentro de ese RCM las funciones desde el punto de vista energético fueran tenidas en cuenta. Con esto, pues, se arranca un proceso, se arranca un estudio, se arranca un análisis en distintas empresas y se empieza a evaluar las condiciones de la táctica y la estrategia de mantenimiento con respecto a los consumos de energía. Y se empieza a ajustar la táctica y la estrategia de mantenimiento pensando en esas funciones energéticas. Si nosotros tenemos todo esto, ya podemos empezar a pensar en que se puede conseguir algún tipo de mejora desde el punto de vista de los gastos energéticos. Y empieza un ejercicio de vincular todos estos datos. El consumo de energía, lo que estoy haciendo en mantenimiento, realizo una auditoría de mantenimiento para ver
mi modelo de gestión, cómo está siendo realizada, cómo está siendo llevada con respecto a los conceptos energéticos, y con esto me pondría a trabajar y a buscar esas acciones de mantenimiento que me ayudarían en este sentido. Pero ¿qué pasa? Resulta y sucede que nosotros tenemos que empezar a visualizar o a estar atentos a un indicador que llamamos el indicador de rendimiento energético. Y ese indicador de rendimiento energético lo que nos dice es cuál es la energía específica empleada por un proceso o por una empresa, es decir, es la proporción entre producción y el consumo energético. ¿Qué pasa con este indicador? Que hay que buscarlo desde el punto de vista de cada uno de mis negocios. Yo tendría entonces que ese indicador lo debo de sumar a mis indicadores claves de desempeño de mantenimiento y dependiendo de mi proceso empezar a seguirlo. Es decir, yo podría empezar a pensar en unos kilovatios hora por tonelada producida o una cantidad de BTUs por tonelada producida. Con ello, yo como mantenedor estaré atento al consumo de energía y a la planta. Cualquiera que sea mi proceso, yo podría empezar a verificar cuál es ese indicador energético. Si tengo un proceso de molienda, como decía, kilovatios por tonelada, si es liofilización, también kilovatios por tonelada, y con eso yo empiezo a encontrar estadísticamente cuál es mi consumo mínimo y mi consumo máximo dependiendo de la cantidad de producción que tenga, dependiendo de los materiales que tenga, para no tener mucho ruido con respecto a mis acciones de mantenimiento. Con esto igualmente empiezo a desarrollar todo ese análisis, toda esa búsqueda, comparación de una información con otra mes a mes, y en ese momento tendría la posibilidad de ajustar todo lo que tiene que ver con el mantenimiento que realizo hacia esas labores. Es decir, sumo información, analizo información. Quiero que siempre tengan presente y que no vayan a cometer el error que muchas veces veo que se comete en cada una de las empresas, y es aislar los indicadores, tener sobre la mira un solo indicador. Nosotros, para poder tener una acción efectiva, tenemos que combinar los múltiples indicadores, si no, esos indicadores no me van a decir nada. Van a ser de pronto solo para darme palmaditas en la espalda cuando las cosas van bien, o tener una serie de llamados de atención en el momento en que las cosas no dan como esperamos, como le hacemos seguimiento a los indicadores. Con todo esto, pues armo un sistema de información que tendrá que ser un sistema de información robusto. Fíjense que ya tengo una cantidad de elementos que estoy juntando: mantenimiento, producción, energía, consumos de energía, para poder tomar decisiones acertadas. Calculo igualmente cuáles son mis costos: los costos energéticos, los costos por unidad producida, y cuánto es lo que refiere a el energético de esa unidad producida, cuánto es lo que refiere a mantenimiento sobre esa unidad producida. Y ahí empezaremos igualmente a tratar desde el mantenimiento de incorporar una metodología o de ajustar una metodología de tal forma de que le apunte a esa eficiencia energética. El TPM, como metodología, por ejemplo, tiene un pilar que le apunta a esto, desde lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con respecto igualmente a lo que tiene que ver con la eliminación de pérdidas. En ese orden de ideas, el TPM me ayuda, no solo el RCM, como lo decía, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, sino que también lo podemos hacer a través de una metodología como es el TPM, o como siempre he sostenido,
haciendo una mezcla de distintas metodologías, yo puedo tener algo mucho más robusto. Ese seguimiento que yo puedo hacer con respecto a mis planes de mantenimiento, a mi estrategia de mantenimiento, a los consumos de energía, me va dando una idea de cómo ajustar cada una de las actividades de mi gestión, es decir, dónde debo de reforzar, dónde debo seguir apretando para que mi ejercicio desde el punto de vista de mantenimiento siga siendo efectivo y en este caso sumándole ese elemento importante como es la energía. En la medida que se van teniendo estos datos, en la medida de que voy mejorando mis condiciones de mantenimiento, podré empezar igualmente a calcular cuáles son los ahorros que yo tengo desde el punto de vista de la energía. Este es un caso de la vida real, una empresa metalmecánica que en la medida que se iban ajustando las estrategias y las tácticas de mantenimiento, iban obteniendo unos menores costos desde el punto de vista de consumos de energía. En la primera ocasión, pues se tenía una situación donde se ganó el 37%, en otra es un 35%. En promedio general, esta empresa empezó a reducir los pagos o la utilización o la mala utilización de la energía en un promedio de un 18%. Esto en pesos o en dólares, dependiendo del negocio en que yo estoy trabajando, pues es sustancial. Reducir la factura de energía en un 18% cuando es un valor lo suficientemente alto, es una cantidad de dinero importante que vale la pena revisar en las empresas. Esto es en un hospital de la ciudad de Medellín. También realizaron ejercicios de este tipo. De pronto fueron, desde mi punto de vista, muy básicos, pero en el momento en el que empezaron a trabajar la energía, redujeron en un 14% lo que tenía que ver con el pago de esta factura. Es decir, nosotros podemos, a través de las acciones de mantenimiento, llevar un paso a paso que nos ayude a mejorar las condiciones de energía. Les voy a ir mostrando unas imágenes porque quiero concluir el día de hoy este tema, de tal forma de que a todos ustedes le quede en la cabeza que yo puedo ir realizando una serie de actividades en mantenimiento tendientes a mejorar los consumos de energía, que no es solo lo que muchas veces realizamos, inspecciones básicas, inspecciones para medir los consumos, sino que podemos igualmente hacerlo de una forma estructurada para lograr que estos consumos de energía cada vez vayan tendiendo a una cifra, a un valor en el cual nuestra empresa le vaya bien, al medio ambiente le vaya bien y a nosotros igualmente nos vaya bien cuando juntemos estas dos cosas, trabajemos en empresas rentables que afecten cada vez menos el medio ambiente y con esto pues quisiera que a todos ustedes nuevamente les quedara claro que el mantenimiento va más allá del simple hecho de reparar máquinas, que la eficiencia energética va mucho más allá de apagar o prender luminarias, de cambiar nuestros equipos que nosotros creemos que son altos consumidores de energía. Nuevamente, pues quiero darles las gracias a todos por la participación el día de hoy en la charla y estaremos atentos a las preguntas que ustedes puedan tener.